Vamos a conversar con el doctor Gustavo Serrano, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, y con el doctor Jorge Cantero, que es el procurador general. Hay un tema muy importante que incluso en muchas ocasiones individualmente lo hemos conversado con ellos, sobre la autonomía, la independencia del Poder Judicial, que es un anhelo desde hace mucho tiempo y está muy relacionado con los fondos que tiene que tener un poder para ser precisamente independiente. Se le reclama, y esto más acentuado en los medios nacionales y los políticos nacionales, pero la pregunta es, ¿qué pasa? Que incluso en el orden nacional no le permiten al Poder Judicial tener esa independencia manejando su propio presupuesto. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andamos? Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Gracias. gracias. Gracias por venir. Por invitarnos. Bueno, están reunidos en este momento con el gobernador, ministro del Superior Tribunal. ¿Ustedes saben qué temas oficialmente se van a ventilar ahí? Mirá, por lo que más o menos tengo información, estimamos que son una deuda que está teniendo el Poder Judicial para su funcionamiento y está requiriendo al Poder Ejecutivo a ver si se pueden ir acercando los fondos necesarios para que el Poder Judicial funcione. Vos sabés que sin plata, indudablemente un poder no puede funcionar, tiene que pagar deudas, alquileres, funcionamientos, materiales, y eso hace que hacía mucho tiempo que no se veía estos atrasos en el Poder Judicial, y esto trae preocupación en el funcionamiento administrativo y en la proyección de una política que uno quiere hacer judicial, sabiendo que no tenemos los fondos para pagar y no sabemos lo que va a pasar los meses siguientes. Eso estamos hablando siempre dentro del funcionamiento administrativo. No hablemos del tema salarial, que es otro tema de gran envergadura, que también es un tema que nos aflige a nosotros en particular. Jorge, el funcionamiento de los fiscales, más de una vez se escucha al pueblo quejarse a través de los medios, y los propios periodistas también ensayar una queja señalando que por qué los fiscales no actúan de oficio, por qué los fiscales tal cosa, o por qué el procurador tal otra. Pero como decía el doctor Serrano, aquí hay que tener presupuestos. Estaba viajando el fiscal Marijuán, el doctor Marijuán, a Estados Unidos y a las Bahamas para más lo que viajó al sur, y alguien de acá de la provincia, si tuviera que viajar a hacer ese periplo, bueno, no, ¿cómo es la historia, ¿no? Eso sería impensado para un fiscal provincial, porque las restricciones presupuestarias hoy impiden incluso hasta la capacitación. Hoy hay restricciones en todo sentido, ¿verdad? Y para hacer un curso, por ejemplo, de violencia institucional o violencia de género, que se está replicando en las 6 circunscripciones judiciales, hay que planificarlo con una anticipación de meses, porque realmente el dinero no alcanza, y no es que el Superior Tribunal se guarda el dinero, sino que el dinero no existe. El viernes pasado, la remesa de dinero adeudado al Superior Tribunal por manifestación de la Presidenta, tengo contacto diario con la doctora Grillo, que es la Presidenta subrogante del Superior Tribunal por ausencia de la doctora Lucas, era de 52 millones de pesos en ese momento la deuda. Digamos, la deuda semanal es lo que se le está adeudando de la semana, de las remesas. Eso está atrasado. Eso es lo que está atrasado. Y el Superior Tribunal está debiendo, de esos 52 millones, está debiendo aproximadamente 25 o 26. Pero esto está relacionado también, Tonino, si me permitís, con la independencia de la justicia. O sea, no podemos tener una justicia independiente si no tenemos una autonomía financiera. Y esa autonomía financiera tiene que alcanzar al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, ¿verdad? Porque si la Defensora General de la provincia, la doctora Alcalá, recientemente designada, para poder ir a ver lo que está sucediendo en Castelli, tiene que pedirle viáticos
al presidente del Superior Tribunal convocara un acuerdo y que ese acuerdo le dé los viáticos a la doctora Alcalá y después ver si alcanza o no el dinero para que vaya 2 días a Castelli, y eso no puede funcionar así con independencia ni la defensa pública ni el Ministerio Público Fiscal. Ahora, para que se encuentre eso, digamos, ¿quiénes son los que están reunidos con el gobernador? 3 de los ministros. 3 de los ministros. Sí. La doctora Grillo, la doctora Valle y el doctor Toledo. Sí. ¿Se van a animar a plantearle al gobernador, gobernador, acá hay un solo camino, discutir en el Parlamento chaqueño que los partidos políticos lleven como premisa una ley que ratifique la Constitución, la letra escrita de la Constitución? Fíjate, nosotros el año pasado, vos te acordás cuando tuvimos grandes conflictos en la justicia, que los jueces estuvimos en la calle reclamando la cuestión salarial, que en definitiva se firmó un convenio de armonización que no dio los frutos que nosotros esperábamos. Nosotros, como no solamente nos quedamos en la crítica, sino presentamos un proyecto de autarquía para el Poder Judicial. Ese proyecto lo presentamos a los 3 poderes, al Poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo. Ahí establecíamos nosotros cómo progresivamente tenía que ir evolucionando los aportes al presupuesto propio del Poder Judicial para lograr esa autarquía financiera. Bueno, te darás cuenta que nadie lo tomó a ese proyecto, digamos, como bandera para poder debatirlo, ni siquiera socialmente. Nosotros, los magistrados, sí lo hicimos. Es decir, tenemos la tranquilidad de conciencia que buscamos una solución definitiva a este problema. Fíjate que estamos hoy alrededor del 4,9% del presupuesto provincial. Cuando era 7. Cuando llegó a ser 7 o 8. Nosotros en nuestro proyecto lo llevamos a 8 paulatinamente en un proceso de 3 años. ¿Va a ser la solución definitiva? No sé si va a ser la solución definitiva, pero sí es un camino para la solución. Ahora, el mensaje para la sociedad, ¿cuál es? Porque la sociedad es la que piensa que ustedes están comprometidos y no quieren la independencia política, actuar con independencia del poder político. Esto es lo que piensa la sociedad. ¿Cuál es el mensaje de ustedes hacia la sociedad? Mi primera apreciación es que el poder político no le conviene que ustedes sean independientes. No hay mucho más para discutir o debatir. Aquí la pregunta es, me acuerdo que la expresidenta decía, el partido judicial. ¿Y por qué no un partido judicial para llevar a la legislatura el planteo? Porque esto se divide en el escenario político, no en otro lado, ¿eh? Sí, yo creo que hay 2 tipos de independencia. Digamos, la independencia funcional yo creo que existe, lo vemos a diario, se dictan fallos, el propio Superior Tribunal de Justicia dicta fallos, la Cámara Contenciosa Administrativa dicta fallos en contra del gobierno, en contra de los poderes del Estado. Incluso la Cámara Contenciosa Administrativa ha dictado fallos en contra del propio Superior Tribunal de Justicia, revocando decisiones administrativas del Superior Tribunal. Eso hace a la independencia funcional. Pero en cierto grado, Tonino, y en esto comparto con vos, no hay una independencia absoluta cuando no hay una autarquía financiera. Cuando el poder administrador no te transfiere ese 7, ese 8% de sus ingresos, que es lo que tiene que venir al Poder Judicial, directamente, ¿verdad? Si el Poder Judicial necesita un 7, un 8% de la torta para funcionar, esa plata, a medida que ingresa en cuentagotas al Poder Administrador, tiene que ser transferido al Poder Judicial, pero eso no existe salvo en 3 provincias, en 2 o 3 provincias argentinas. Y ni hablar de... Ni siquiera en la nación, ¿eh? Ni hablar de la tremenda diferencia salarial que hoy tenemos, que volvimos... Con la justicia federal.
Con la justicia federal y con la justicia provincial. Un juez de primera instancia del Chaco gana 47, 48 mil pesos. No hay que tener vergüenza de decir con 20 años de antigüedad. Un juez en Corrientes de primera instancia gana 65 mil pesos. Y esa diferencia es una diferencia abismal. 15.000 pesos, 20.000 pesos es mucha plata. Pero ¿sabe dónde está el problema de la definición política sobre el poder? Es que un poder sin dinero no es poder. Eso nosotros lo sabemos a diario. Si vos no tenés una independencia económica, todas las independencias van a ser relativas. Por un lado. Y segundo, te encontramos con un poder judicial que no solamente no puede tener una estrategia política porque no saben cuánto su presupuesto va a ser ahora y dentro de varios meses, sino tampoco puede decirle a sus propios magistrados y empleados de cuánto va a ser su sueldo. Cada vez que tiene que hablar de los sueldos de sus magistrados, eso, tiene que ir a sentarse con el Poder Ejecutivo y empezar a pelear, una forma de decir, los porcentajes, que en definitiva tampoco los pelea porque son los porcentajes que le establece la administración pública en su generalidad. Entonces, si vos sos jefe y cabeza de un poder y no tenés la capacidad de poder determinar cuáles son las remuneraciones acorde a tu poder que vos querés tener y jerarquizado, y no podés tampoco disponer de un dinero para tu administración, la independencia funcional, que en eso coincidimos, más allá del voluntarismo, de los jueces y la capacidad, siempre va a estar teñida, porque tenemos que depender siempre del Poder Ejecutivo de turno, sea este, sea el que estuvo y el que vendrá, y un Poder Legislativo que también gira alrededor de ello, porque los sueldos se fijan a través de leyes. Y entonces, indudablemente, siempre el más débil de los dos poderes sigue siendo el Poder Judicial, que tiene que andar mendigando al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo. Ahora, la pregunta es, ¿realmente alguien tiene interés que esto deje de ser así? Y al parecer, insisto, una opinión personal, los únicos que tienen intereses o interés en que esto cambie es el propio Poder Judicial, porque, insisto, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a ambos poderes que son electivos, no les conviene que el Poder Judicial sea independiente porque los va a controlar para que no hagan los desastres que se hacen. Hoy un diputado tiene 200 contratos, cada diputado maneja 200 contratos con un mínimo de contrato, creo que de 5.000 pesos o de 8.000 pesos. La pregunta es, ¿para qué manejan 200 contratos? Ese clientelismo que ni siquiera paga impuestos. Y el que trabaja tiene que pagar impuestos. Por eso yo digo de que acá hay un problema gravísimo, moral, político, ¿no? Yo creo que acá el gran problema a discernir es, hay que sentarse en una mesa y definir qué tipo de política se quiere para la Argentina. Está visto que los cantos de sirena, la nueva gestión de Macri venía supuestamente, aquellos que lo votaron hoy deben estar pensando qué es lo que hicieron, pero bueno, la pregunta es para ustedes que están mirando el futuro, que están pensando en el futuro. ¿Cuál creen ustedes que es el camino para lograr la independencia del Poder Judicial? Mirá, creo que primero el convencimiento propio de la gente del Poder Judicial. Es decir, tenemos que tener un convencimiento propio de que esto hay que pelearlo todos juntos, porque sabemos que esto no es la salvaguarda del Poder Judicial, es la salvaguarda de una sociedad. Una sociedad está queriendo un Poder Judicial cada vez más independiente, más fuerte en el sentido de su autonomía, sus jueces con mayor seguridad y que respondan únicamente a la parte jurisdiccional y no estar mendigando en los pasillos por sus sueldos. Eso es lo que pretende la sociedad. Y nosotros también somos parte de esta sociedad, observamos lo que la gente requiere y también nos ponemos la cabeza a los reclamos. Ahora, basta con, como vos decís, con una declamación, cómo lo tenemos que hacer. Bueno, nosotros utilizamos los medios que tenemos.
los proyectos, los mandamos a la legislatura, tratamos de debatirlos, lo buscamos en todos los medios para debatirlo. Lo que ocurre es que esto es de vuelo corto, es decir, es en el momento, en la crisis, y luego pasa y ya no se discute más. Pero es un viejo anhelo del Poder Judicial de la autonomía. Quiero contarte, porque es bueno que se sepa, que existe una mesa de concertación que están 2 ministros del Superior Tribunal de Justicia, está la Asociación de Magistrados, está representado el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la doctora Alcalá y yo, y están los 3 sindicatos trabajando en una mesa de concertación salarial que nos reunimos 2 veces por mes, ¿no? Pero eso también es algo que interno, algo que es no deja de ser una expresión de deseo. Queda ahí entre nosotros, es un reclamo que no trasciende. Los otros 2 poderes lo ven cohesionado a ustedes, pero sí. hasta ahí. Y además te digo algo que siempre, lo digo en todas partes, los aumentos que hemos tenido en el Poder Judicial lo han conseguido los sindicatos. Los sindicatos peleando con fuerza, claro, el sindicato haciendo paro, que son los que pueden hacer, nosotros no podemos hacer paro. Es una vergüenza. Pero, con el agravante que hoy el poder político cobró mayor envergadura todavía con el Consejo de la Magistratura, porque hoy ¿quiénes representan el Consejo de la Magistratura? Digamos que los abogados que son los que podrían ser independientes, pero ¿cuántos abogados son? 2. Uno por la primera circunscripción, otro por la segunda circunscripción, otro por el interior. Por el interior y listo. Y después está representado pero ahí el está, Parlamento, y está representado el Poder Ejecutivo. Claro, pero ahí está, esos son los grandes debates que tenemos que hacernos, porque vos hablaste del Consejo de la Magistratura. Esos son los halcones, perdón Gustavo, esos son los halcones, y las palomas son los jueces que están, guarda que yo no me desvíe o no haga algo porque se reúne el Consejo de la Magistratura y me destituye. Entonces, eso no sé, ahí está el problema. Sí, lo que ocurre es que nosotros en ese sentido tenemos que tener políticas claras y mensajes claros y saber a dónde apuntamos. Desde la asociación nosotros trabajamos fuertemente para un Poder Judicial independiente de cualquier bandería política. Nosotros queremos a un juez que se dedique a full time a su función. Es decir, por ahí nos dicen, pero ustedes viven criticando por las cuestiones salariales, y criticamos con las cuestiones salariales, y nos ha visto también salir en defensa de los jueces cuando se los atacan, no por la decisión, no por otras cuestiones, sino por decisiones jurídicas que toman. Nosotros defendemos la integridad del juez, independiente si cometió un error, que se lo investigue, y si hay que echarlo, que se lo eche. Pero el juez es el estandarte de la judicatura, y por lo tanto nosotros lo vamos a defender a rajatabla porque sabemos que estamos defendiendo al Poder Judicial. Ahora, el tema es, tenemos que tener un Poder Judicial más fuerte, más unido. Hoy lo estamos haciendo con esa mesa, son pequeños trabajos que estamos haciendo, no nos van a dividir tan fácilmente, y estamos por las cuestiones salariales y vamos a ir por más. Es decir, ojalá que fuera así. Gracias por venir, Gustavo, gracias por venir, Jorge. Nosotros haremos nuestro pequeño aporte desde aquí, planteando al poder político, y nosotros vamos a hacer lo que hace el Consejo de la Magistratura con los jueces. Le ponen el revólver en el pecho, nosotros le vamos a poner el revólver en el pecho a los políticos, y los vamos a denunciar a los políticos que no quieren hacer el camino de la independencia del Poder Judicial. Nos vamos a la pausa, director.